Historias de Reddit. ¿Te conoces esas historias del callado / otaku el día que explotó? Pues yo fui uno de esos. Antes amaba ver Kenichi y un montón de animes de peleas que por obviedad traté de imitar desde mis 8 años, aprendí el peligroso clinch tie y repetí su rodillazo durante años mientras sufrí bullying a extremos como que me llevaran a mi casa a golpes en la espalda y piernas. La historia empieza cuando tuve 11 años. Un día no sé qué pasó, pero mientras hacía mi recorrido recibiendo golpes con un palo en la espalda y las patadas de siempre, algo nació en mí como un calor que se extendía y durante momentos solo pensé en que quería que dejaran ese puto palo. Tomé al tipo en el clinch que tanto hice y di con mi rodilla en sus costillas. No tengo idea de qué tanto lo hice, pero sé que apenas paré fui a por otro y así hasta acabar con 2. Tomé al tercero y no sé por qué mierda le bajé un poco la cabeza y en vez de apuntar a las costillas ataque a la cara. Tras eso él dejó de mover las manos, pero no me importó y seguí con el castigo hasta que la adrenalina bajó. Y ahí me puse a llorar gritando y pidiendo por una ambulancia mientras sostenía al tipo. Tenía 11 años, era mi primera pelea en donde yo me dejaba llevar así y nunca antes había visto a alguien con las narices sangrando a tal punto. Al pasar los días empecé a recordar cosas como gritos de por favor detente, o ya no lo haremos más pero déjalo. Cosa que me hicieron sentir pésimo y repercutieron de mala manera en mi actitud haciéndome sentir como un animal. Una vez estuve enamorado de una chava que conocía de la escuela, y cada vez que la veía, le decía hola, pero nunca tuve el valor de hablarle. Así que, todo el verano no podía dejar de pensar en ella. Cuando la escuela empezó de nuevo, estaba decidido a que este año sería el mejor de mi vida, y vaya que lo fue. Alerta de spoiler, en realidad no, fue horrible. Como ella era un año menor que yo y su clase estaba llena, vino a mi clase y me dije a mí mismo, aprovecha esta oportunidad. Me propuse conquistarla, pero fue complicado. Lo logré, eso sí, gracias a mis amigos, y me dio su número. Ese día estaba en las nubes. Me sonrió, y para impresionarla, respondía todo lo que los profes preguntaban, el tema, el primer satélite artificial lanzado al espacio. Siempre era el único que respondía porque esas preguntas eran de primaria para mí, y todos me elogiaban, jejeje. Lo que realmente quería era impresionarla y causar una buena impresión. El primer mensaje, estaba un poco asustado, pero di el primer paso y dije hola. Después de eso, se convirtió en largas horas de mensajes de texto, y luego llegó el día. Y le confesé mi amor y me dijo que sí, todavía estaba en mi clase, alerta de spoiler. La miré con ojos de amor y tuvimos nuestra primera cita, y más o menos estuvo bien. Luego en la escuela, me propuse hacerlo mejor. Más tarde, la regresaron a su clase original y mi mundo se vino abajo, pero le dije que ella era mi motivación para lograr muchas cosas y que estudiaría ese año para ser subbrigadier general, que era el rango más alto para mi edad. Estudié, dejé de ir a la fiesta de mi tío, me encerré un poco en mi cuarto y me quedaba toda la noche haciendo tareas, proyectos e investigaciones, siendo el mejor. Me sentía como una revista científica de prestigio. En medio de todo eso, llegó nuestro primer mes juntos, y le di varios regalos, y me agradeció con una sonrisa. Ese día pasó, luego llegaron los exámenes parciales, sentía que estaba en la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el desembarco de Normandía, porque estaba tan cansado que sentía que mi alma cargaba mi cuerpo, y los aprobé, gracias a Dios. Cuando terminaron esos exámenes, los decisivos, para ser subbrigadier general de la escuela, tenías que ser el primero de tu clase, y antes de eso, pasó lo más triste. Me envió un mensaje de texto, diciendo, lo siento, Guti, ya no siento lo mismo por ti. En ese momento, sentí que mi mundo se venía abajo. Ella dijo, podríamos seguir siendo amigos, y espero que todo te vaya bien. Le dije, respeto tu opinión, y dije te amo por última vez antes de irme. Pero cuando intenté saludarla, no respondió. Luego llegó otro día, y fui nombrado subbrigadier general. Estaba feliz y triste al mismo tiempo porque estaba pensando en ella. Cuando fue la ceremonia de juramento, se enteró de que había cumplido mi promesa, la que había hecho con todo mi corazón. Pero por unos segundos, la miré a los ojos y vi algo en ellos como si dijeran, ¿recuerdas lo que te dije sobre que te fuera bien? Puedo ver que se fue. Y la miré con ojos de confianza porque, además de ser una persona confiada, estaba con mis amigos. Después de eso, durante una semana pensé que íbamos a volver, pero no, creo que ya estaba con alguien más, porque también me baso en lo que dijeron mis amigos. No dejé de pensar en ella durante unos meses, 2 meses, diciéndome que desearía no haberle confesado mi amor. Además, entiéndanme,
gasté casi 30 soles en regalos ese día y también le di mis tareas. Sé lo que van a decir mis queridos amigos Reddites, pero eso es para después, me usó. Meses después me enteré de que estaba hablando mal de mí, horrible, ni siquiera le hubiera hecho eso a mi enemigo. Me hizo sentir mal, dijo que me usó y me hizo quedar como un tonto. Aunque mis amigos me dijeron que era mala y decía cosas desagradables sobre ella, aún la defendía porque creo que todos merecen respeto a pesar de algunas de las cosas que hicieron. Cuando se metían con ella, la defendía a capa y espada por mis creencias, pero un amigo que pasaba por ahí la escuchó hablando mal de mí y dijo, amigo, no quiero que te enojes ni que pase nada malo, pero tu ex, fea por sus sentimientos, está hablando mal de ti y la estás defendiendo. Esa llamada a la realidad me hizo darme cuenta de que no valía la pena defenderla, y en parte deseché esa idea. Pero ahora mi vida está bien, me he olvidado de ella y soy feliz. Gracias, amigo Reddite, por leer mi historia. Mis primeras vacaciones con mi padre y me echó a los 3 días. Esto empezó alrededor de octubre de 2024. Alrededor de 2021, mis padres se separaron porque mi padre es una persona muy abusiva y violenta, terminó en la cárcel por ello. No hablé con él durante 3 años hasta que salió. En octubre, un mes antes de que lo liberaran, volví a hablar con él. Una vez que lo liberaron, organizamos unas vacaciones de una semana con mi hermano mayor a la costa para Año Nuevo. Bueno, pasó el tiempo y lo vi con mi hermano hasta que nos fuimos de vacaciones. Los primeros 2 días fueron bien. Seguía llamando a mi madre porque la extrañaba, pero él me dijo que dejara de llamarla tanto, diciendo que ya había hablado con ella para que dejara de molestarme, pero de mala manera. No le presté mucha atención. Ese mismo día, me llamó para hablar. La esposa de mi padre había ido de compras. Empezamos a hablar y él empezó a decir cosas desagradables sobre mi mamá y mintió sobre el abuso que sufría. Me dijo que lo había vivido en carne propia, que todo era mentira, pero yo insistía en que no era mentira porque lo había vivido yo misma. Ese día me sentí fatal por lo que había pasado. Esa noche fuimos al centro, pero yo estaba enfadada y no la estaba pasando bien. Entonces él se enfadó, fue a buscar el coche y volvimos a casa. En el coche, me gritó un montón de cosas que me molestaron. Estaba enfadado porque yo no pensaba como él. Al día siguiente, se despertó como si nada hubiera pasado y me dijo que empacara nuestras cosas porque íbamos a volver esa noche. Cuando llegamos a casa, le conté todo a mi mamá. No lo bloqueé y no le he escrito desde entonces, aunque me envía mensajes desde otros números como si nada. Mi familia me vio regresar de la escuela todos los días y nunca se dio cuenta de que algo estaba mal conmigo. Verán, no sé si recuerden la historia de la chica a la que su madre mató de hambre sistemáticamente por 3 años sin que su padre se diera cuenta de eso hasta que colapsó, pero mi historia es algo similar a esa historia. Bueno, contaré mi historia y honestamente ahí en vez de un padre agotado que trabaja 13 horas diarias y no se dio cuenta de que su esposa mataba de hambre sistemáticamente a su hija, hay una madre que tenía 2 empleos y no se dio cuenta de que acosaban a su hija hasta que ella dejó de dormir y comer bien y usaré las mismas palabras que usó la chica de la historia, pero en vez de decir, mi padre cenó con nosotras por 3 años y nunca vio que mi plato siempre estaba vacío, será mi madre me recogió de la escuela por 9 meses sin darse cuenta del acoso que recibía. Bueno, ahora si continuamos con la historia, mi madre me recogió todos los días de la escuela por 9 meses y nunca sospechó que algo iba mal conmigo. Bueno, no es que no es su culpa porque literalmente ella trabajaba 6 días a la semana en las mañanas en 2 trabajos distintos y llegaba a casa tarde, así que nunca se daba cuenta de que yo comía y dormía poco o que me causaba el vómito. Vomitaba porque el estrés constante del abuso escolar era tan grande que rara vez me daba hambre y muchas veces ni siquiera comía en el desayuno ni el almuerzo y comía en la comida, pero honestamente mi cuerpo no lo soportaba por el estrés constante, o que me vendaba los pechos. Fue porque mientras comía con mi familia una de mis tías dijo que tal vez me molestaban por mi cuerpo y tuve la idea de vendarme los pechos y las piernas, y usaba ropa holgada para intentar detener el acoso. O sea, dormíamos en la misma habitación, pero nunca se dio cuenta de que yo abusaba de mis antidepresivos en ese tiempo o de que me vendaba los pechos y las piernas o de que no comía o dormía bien, porque honestamente no quería que se enterara, no sabía si haría algo por mí. Y eso y más bien que nadie me creía que sufría bullying y después, cuando me aislaron y abusaron de mí sistemáticamente, primero me aislaban de equipos, actividades en grupo y todo. Luego empezó el abuso físico, que fue cuando entré al 3er semestre de preparatoria, que empezaron a golpearme, a quitarme mis cosas, a rodearme, a tocarme la cintura.
A veces me hacían insinuaciones sexuales y otras veces me difamaban o amenazaban para hacer trampa en los exámenes con sacarme del equipo o hacerme reprobar. Y aún así no lo notó. Honestamente, mi madre estaba demasiado ocupada y cansada para notarlo y honestamente nunca lo dije abiertamente, pero enviaba señales, como a veces le decía, debo prestarles mis cosas a mis compañeros aunque no quiera, o mis compañeros me enchufaron su trabajo y me preguntaron sobre mi primera vez. Otras veces el acoso era tal que había cosas que no se podían ocultar aunque quisiera, como por ejemplo que me mandaban mensajes a cualquier hora para que hiciera el trabajo yo sola, o que a veces en la limpieza del salón me obligaban a llevarme el bote de basura porque según ellos vivía cerca de la escuela cuando en realidad vivía en el cerro de mi pueblo, pero no me hacía caso, me decía que los ignorara. Hablé con las maestras, pero no pasó nada, solo me dijeron que era mi culpa por no tener amigos, que debía cambiar mi actitud, y mi mamá no decía nada. Como dije, pensaba que era el típico hostigamiento, y después cuando empezaron con la violencia, cuando empecé a tener comportamiento alimenticio poco saludable, atracones, y se dio cuenta que todo estaba muy mal conmigo, y eso y las cajas de antidepresivos que intentaba ocultar para no preocupar a nadie, aunque honestamente estaba demasiado cansada como para ocultarlos mejor. Le dije que me había puesto un implante subdérmico porque tenía miedo de que mis compañeros llegaran a abusar de mí. Y después de enterarse e ir a hablar repetidamente a la escuela, empezó a buscarme un abogado. Y cuando el abogado me entrevistó, le dije todo lo que habían hecho, y también cuando me preguntó qué había pasado, aunque lo intenté ocultar, le dije que tomaba mis medicinas antidepresivas con la esperanza de que no me sintiera tan mal y básicamente no sentir más, y que me sentía observada. Me llevaron a la psicóloga. Actualmente el proceso sigue lento. Pero honestamente ya quiero terminar con esto porque honestamente estoy tan agotada física y emocionalmente como para seguir lidiando con esto, y honestamente aún hay secuelas del acoso recibido, pero que poder salir adelante. Aún falta la evaluación psicológica que me hará una psicóloga del Centro de Protección Infantil, ya que lo que hicieron mis compañeros fue un delito y, bueno, espero que todo eso termine pronto para poder recuperarme más rápido y volver a la vida que tenía antes del acoso recibido. Bueno, mi familia siempre ha sido de religión católica y por lo mismo desde pequeña a mí me inculcaron esas creencias, pero poco a poco fui creciendo y fui conociendo distintas creencias y religiones. En una de esas me llamó mucho la atención el satanismo. Empecé a investigar sobre eso y cada día me gustaba más, así que decidí practicarlo a escondidas de mis padres, pues sabía que ellos no me apoyarían y ya anteriormente había tenido una discusión con ellos. Por eso, yo empecé a meterme a él. Satanismo con meditaciones, pues así era como según yo veía que podía entrar a eso. Después de un tiempo yo fui a un tianguis y en uno de los puestos vendían cosas de satanismo y más creencias. En eso veo una pulsera que me llamó mucho la atención, traía un diseño medio raro que me causaba escalofríos con solo verlo, pero decidí comprarla. Las primeras 2 noches todo bien, me sentía muy cómoda, pero el tercero es cuando todo sucedió. Como siempre hice mis meditaciones para acercarme a Satanás. Al terminar me quedé dormida y en la madrugada, para eso de las 2 a las 3 de la mañana, algo me despierta como unos susurros o algo así, y al abrir mis ojos no podía moverme. Con mucho miedo vuelvo a cerrar mis ojos y en eso algo que aún no puedo explicar me pone sus manos debajo de mí, o sea en mi espalda, y me levanta y me sienta. Yo abro mis ojos esperando que solo sea un sueño, pero efectivamente yo estaba sentada y al quererme acostar de nuevo me doy cuenta que aún no podía moverme. Entonces al hacer fuerza para tratar de acostarme, los susurros vuelven, decían algo pero en otro idioma que no pude entender. Entonces yo empiezo a rezar el Padre Nuestro, pero no podía, se me olvidaba algo que es muy raro ya que yo me lo sabía al derecho y al revés. Traté de decirlo muchas veces pero simplemente no pude. Cuando finalmente puedo acostarme de nuevo, los susurros vuelven y siento como mi mano izquierda, donde tenía la pulsera, empieza a calentarse. La sentirá súper caliente y al tratar de moverla algo la agarraba, no podía moverla. Decido acostarme y hacer fuerza para poder rezar, y cuando logro terminar la oración todo se va y me quitó la pulsera y la aviento al piso, me persiné y me dormí. A los días fui a Talpa, un pueblo que es muy conocido por su iglesia y su Virgen. Me hinqué ante la Virgen y le juré jamás volver a hacer cosas como esas. Cuando tenía 8 años, vivía en una casa cerca de gente que practicaba rituales, magia y cosas así, y a mi familia no le importaba porque siempre habíamos respetado otras religiones. Los vecinos incluso eran muy amables, pero no sabíamos con certeza si realmente invocaban algún tipo de entidad. Como no le dábamos mucha importancia, simplemente lo dejamos pasar. Sin embargo, a principios de año, mi familia y yo empezamos a ver sombras. Al principio, pensamos que eran alucinaciones, porque solo las veíamos cuando teníamos sueño. Pero con el tiempo, empezamos a sospechar de la frecuencia de estas alucinaciones, así que comenzamos a rezar por precaución. Un día oímos un ruido en el tejado.
Llamé a mi padre, y cuando abrió la puerta del patio, vio a un hombre vestido completamente de negro con ojos blancos que iluminaban la oscuridad. Cuando mi padre intentó hacer algo, la figura simplemente desapareció. Ahora nos hemos mudado y las sombras han cesado, pero hasta el día de hoy me pregunto si los pasos y las sombras que solía ver en mi casa eran algún tipo de ladrón o ser sobrenatural. Hola. Realmente no sé cómo comenzar, pero aquí voy. Mi vida se fue a la mierda hace algún tiempo, quizá esto no es nuevo y a algunos de aquí nos ha pasado, pero ahora me tocó a mí. Decidí confiar en un familiar y prácticamente lo perdí todo, mi estabilidad, mis ganas de vivir todo. Todo comenzó cuando desesperada me pidió una serie de préstamos y por buena persona accedí. Jamás pago nada, jamás tuvo la decencia de intentar hacerlo. Realmente en este punto estaba a punto de irme a vivir con mi novia, ahora estamos viviendo juntos, pero esa acción me desfalcó completamente porque prácticamente me dejo en la quiebra. Aún sigo pagando esos préstamos y sinceramente me da coraje porque no puedo comprar nada para mi casa, la cual está vacía. Mi novia sabe de esta situación, pero ella no merece esto y la verdad estoy pensando muy seriamente en irme para que ella no esté en esa situación. Ya no sé qué más hacer, trabajo turno dobles para que no me coman las deudas, estoy harto porque todo lo que gano se va a la mierda y aún así sigo intentándolo. Solo quería decir esto aquí, ya no tengo con quién desahogarme de toda esta situación. A algunos les importará, a otros no. Otro me dirán que por tonto, pero la verdad es que solo quería compartir esto y descargar mi frustración un poco. Si te gustó dale like para apoyar el canal y suscríbete para más historias de Reddit.